¿Necesitas mejorar algunos aspectos de tu vida? En la mía hay muchísimos. Quiero compartir contigo ahora una parte de opciones que tenemos a mano, continuando con esta reflexión de cómo mejorar. Te voy a contar un poco de historia. Hacia la primera década de este siglo XXI, en mi trabajo en áreas de calidad en salud, analizábamos los errores, sobre todo de tipo médico. Y había dos enfoques. Uno, cuando ya ocurren los errores, estos eventos adversos se llaman. Y la idea es analizar qué causas llevaron a ese resultado. Analizábamos, por ejemplo, una metodología del queso suizo, un autor de apellido Rison, en donde la ilustración, como verás aquí, imagina que hay varias rebanadas de ese queso acomodadas en fila. Cada rebanada tiene cierto número de agujeros dispuestos en diferentes zonas. El asunto es que si uno, por alguna razón, en un proceso, en una actividad, dentro de cada rebanada uno va teniendo ciertas actividades y cada agujero representa una falla, un error. Cuando esos agujeros en algunas circunstancias se acomodan para que si alguna bala atravesara por ese agujero o algún objeto atravesara por ese agujero, si fueran acomodándose esos agujeros en las diferentes rebanadas, atravesaría e impactaría al final de la fila, provocando el daño. Y se analizaba entonces las causas que habían dado origen al problema. Entonces era a tiempo posterior y ya había ocurrido. Y la idea era cómo analizarlo para evitar que volviese a ocurrir. Eso en los años 90 se había puesto, en difusión, en moda. Más adelante en el camino encontramos otra metodología donde ya se exigía para los procesos que se iban a iniciar, sobre todo ciertas nuevas actividades, había que hacer un diseño en donde se analizaran los riesgos y se gestionaran, precisamente para que antes de que empezara la actividad ya hubiera el máximo número de barreras, pensémoslo así, que impidieran que se cometieran errores. Esto ya con otro enfoque, el enfoque preventivo. Al analizar con el paso del tiempo, me di cuenta que esta metodología de la que estoy hablando ahorita, de análisis modal de fallos y errores, o efectos, ANFE, pues resulta que es anterior a esta primera que he mencionado, porque esta ANFE, este análisis de fallos y efectos, data desde los años 40 del siglo XX. Y muchas de estas metodologías se originan en el campo militar. ¿De qué se trata esta otra? Se trata de que cuando uno va a diseñar una nueva actividad, uno debe analizar potenciales riesgos y de presentarse qué efectos tendrían para provocar daño, error, evento adverso. Bien, hasta aquí la historia. En aquella época yo no analizaba otros aspectos. El bagaje cultural de pronto está más limitado. Y ahora estaba leyendo un libro que tiene que ver con la felicidad. Cómo la felicidad te da ventajas para ser exitoso. Cuando tú tienes una mente positiva, optimista, cuando eres feliz, tu cerebro y todo tu sistema está
acondicionado para pensar mejor, ser más creativo, ser más eficiente, y te da entonces ventajas para ser exitoso. Esa es la tesis del libro. Y se menciona una de las virtudes de los fenómenos que apoyan esto, y se le llama la regla de los 20 segundos, en donde el análisis es el siguiente. Tenemos muchos hábitos, somos hábitos. Hay una frase muy famosa que dice que tú siembra un hábito, cosecharás finalmente un destino. Bien, en determinados momentos necesitamos eliminar hábitos negativos que nos llevan a la destrucción, al desorden, a la enfermedad, a la infelicidad. Y habrá otros hábitos que tendremos que formar que nos lleven a lo contrario, a ser felices, a ser más productivos, a mejorar y lograr que se manifiesten nuestras potencialidades buenas para llegar a nuestros objetivos de vida. En esa formación de hábitos ya vimos otro tema de cómo formar hábitos en 21 días, y hay varias metodologías ahí que hemos mencionado muy brevemente, pero ahora es cómo en general esta regla de los 20 segundos habla de aquellos hábitos que queremos eliminar. Necesitamos ponerle barreras, hacerlos, esas acciones, esos hábitos, hacerlas complicadas, difíciles, para que no se nos dé tan fácil el seguir repitiendo esa práctica. Y por otra parte, facilitar, automatizar, llegar a formar hábitos buenos implica que quitemos el máximo de barreras. Un ejemplo clásico es si uno quiere empezar a hacer deporte. Ya lo había escuchado, pero no le había dado el sentido. Si uno quiere hacer deporte y pues se le da a uno flojera levantarse temprano, siempre es mejor hacer muy temprano el deporte, y se le complica a uno porque hay una energía de arranque, le llaman, que cuesta trabajo, y eso limita, casi impide el que formemos nuevos hábitos. Muchas veces se ha dicho que la fuerza de voluntad, pero va más allá de la fuerza de voluntad porque implica energía. Entonces aquí se trata de facilitarnos las cosas para formar buenos hábitos. Y el ejemplo es ese, que te duermas o pongas muy a la mano, pero preferentemente pongas tu ropa deportiva ya con esa duermas, de manera que pongas el despertador en una posición relativamente lejos de tu cama para que tengas que levantarte, apagar la alarma, y ya como traes la ropa deportiva puesta, ya nada más te pongas los tenis y listo para empezar la actividad física. Y así muchos ejemplos. Bueno, espero que sigamos con estas reflexiones. Bendiciones.